La diferencia entre igualdad y equidad va más allá del sentido semántico de los términos. Si bien ambos se usan en ocasiones como sinónimos, en rigor no lo son y no pueden serlo. La igualdad es la repartición de algo en partes iguales, y la equidad es la repartición de un bien o servicio, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de las personas. Hay en el mundo diversas instituciones que se encargan de estudiar qué países son más equitativos o igualitarios, o por el contrario, cuáles tienen índices más altos de inequidad y desigualdad. Pero no se trata solo de medir niveles de riqueza o pobreza, sino de entender si las personas pueden contar con recursos suficientes que les permitan desarrollarse plena y satisfactoriamente. En este sentido, ambos términos coinciden en que forman parte de lo que se denomina justicia social. Igualdad. Nos es familiar la expresión igualdad ante la ley, o somos iguales. La igualdad fue uno de los 3 valores que reclamó la Revolución Francesa en 1789. Liberté, igualité, fraternité, o libertad, igualdad, fraternidad, como punto de partida para una sociedad moderna y más justa. La igualdad es la equiparación de los criterios aplicables a todas las personas, sea en cuanto a derechos como a obligaciones. Esto, idealmente, significa que ante la ley, el presidente de la República y un limpiador de botas, un hombre y una mujer, son exactamente iguales, y si cometen algún delito, deberían ser juzgados de la misma forma, según lo establece la ley. Igualdad es, por tanto, el trato igualitario que se le da a todos los ciudadanos, sin importar género, raza, ideología, nivel socioeconómico o rango. Lo que se intenta es que no haya discriminación entre las personas. En este sentido, ninguna persona o grupo puede ser tratado de distinta manera en lo que respecta a los derechos sociales, políticos y económicos. Es un derecho que se debe exigir. Tipos de igualdad. Existen al menos 3 tipos de igualdad en los que se han hecho avances sociales enormes. Igualdad de género. La igualdad de género significa que ante la ley, tanto hombres como mujeres tienen los mismos derechos, ni más ni menos. En este sentido, y si se sigue la ley, no debería existir ningún tipo de discriminación hacia una persona en razón de su género. Es decir, que para hombres y mujeres el acceso a las oportunidades deberá ser el mismo, y tener un género específico no significará un obstáculo para acceder a empleos, estudios y, en general, a cualquier oportunidad. Es preciso señalar que este derecho está sustentado no solo en la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, sino en otras convenciones sociales, tales como la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer, elaborada en 1954, y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ratificada en 1979. Igualdad social. La igualdad social es que todos los ciudadanos de una nación tengan y gocen de los mismos derechos civiles, políticos, jurídicos y económicos. Es la garantía de que cualquier persona tenga acceso a los derechos fundamentales. Igualdad de oportunidades. Este tipo de igualdad establece que todos los seres humanos, sin distinción de ninguna clase, deben disfrutar de las mismas oportunidades para su desarrollo integral como personas. En la práctica, la desigualdad social y económica juegan en contra de la igualdad de oportunidades en muchos aspectos. Si bien la educación pública es hoy una realidad para casi todo el mundo, que permite el acceso a la educación de los niños más pobres, los mejor alimentados, es decir, de familias con mayores recursos económicos, tendrán más posibilidades de tener mejor rendimiento académico, lo cual, visto en perspectiva, niega de plano que haya igualdad de oportunidades. Ejemplos de igualdad. Podemos enumerar algunos ejemplos de igualdad, como la educación pública y gratuita, donde los niños de menores recursos tengan acceso a la educación, un sistema de salud público y gratuito, donde todos los ciudadanos puedan hacer uso de los servicios de salud del país, la libertad de expresión, que es un derecho, pero también un ejemplo de igualdad, en el que cualquier persona es libre de pensar como quiera y de manifestar su opinión. Otro ejemplo de igualdad podría ser el acceso a la justicia, a la que ricos y pobres puedan acudir por igual.
Equidad. La equidad es un tanto diferente a la igualdad. La equidad, si bien se basa en ella, quiere ser más justa y tiene en cuenta las necesidades y circunstancias individuales. Obviamente, la equidad persigue que se le dé a todos el mismo trato ante la ley, pero enfatiza que hay que considerar la situación personal de cada individuo. En otras palabras, no siempre la igualdad es justa. Por ejemplo, el gobierno de un municipio decide distribuir 3.000 ordenadores portátiles entre su población estudiantil y los reparte entre todas las escuelas de su jurisdicción, sin tener en cuenta la capacidad socioeconómica de los estudiantes. De allí, puede resultar que se entreguen estas laptops a estudiantes que ya tienen tales equipos en sus hogares. Esto es un reparto igualitario. Un reparto equitativo tendría en cuenta el nivel socioeconómico de las escuelas e intentaría suplir las carencias tecnológicas de los hogares menos favorecidos. La equidad, como vemos, está más cerca del concepto de justicia. Se aplica la misma ley a todos, pero se tiene en cuenta las circunstancias personales de cada individuo. Tipos de equidad. Equidad de género. Se refiere a que ambos, hombres y mujeres, deben ser tratados de forma imparcial, lo cual puede expresarse en un trato equitativo, son iguales, o diferenciado, que considera las diferencias. El resultado debe ser equivalente para los dos géneros con respecto a beneficios, obligaciones y derechos. Equidad social. Significa que aunque en teoría los ciudadanos tengan los mismos derechos, no siempre se tiene el mismo acceso a las oportunidades. Siguiendo el ejemplo de la educación pública, el Estado debería garantizar una alimentación adecuada para los niños de familias pobres, mediante la creación de comedores escolares, por ejemplo, o construir escuelas cerca de las poblaciones más alejadas, de modo que los niños y jóvenes no tengan que recorrer grandes distancias, en cuyo caso se impondría la necesidad de aportar un transporte. Ejemplos de equidad. Los ejemplos pueden ser el voto femenino, las licencias de paternidad, la equidad de salarios, una brecha que, si bien se ha reducido, aún persiste, el otorgamiento de préstamos hipotecarios para personas con recursos limitados, la adaptación de los espacios públicos a las personas con movilidad reducida, entre otros muchos.